desde La Matanza, provincia de Buenos Aires. Transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Estás escuchando Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz vi el amor por la humanidad, perdida en el dolor, vacía sin salvación. Sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar. Muy pero muy buenas tardes a la amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Por si no te enteraste, esta es la frecuencia de esta radio, La Predicadora 94.1, y estamos acá en los estudios de la radio para hacer este programa que se llama Hablando de ti hasta las 16 horas. Así que te invito a que te quedes con nosotros en esta tarde preciosa que podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Gracias por nuestro hermano operador Johnny Palermo, gracias al Señor por la vida de nuestro hermano que ahí está ya trabajando desde temprana hora, está aquí, ¿sí? Damos gracias a Dios por su vida y por vos que estás escuchando también, o que vas a escuchar también este programa luego. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te ilumine, te ayude en esta tarde, porque nuestro Dios, Él tiene pensamientos de bien sobre cada uno de nosotros, y todo lo que hace Dios es perfecto para nuestras vidas, aunque a veces, muchas veces en diferentes situaciones no entendemos lo que está pasando, ¿sí? Vivimos esos momentos y, como dice también en la carta del apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Cuando vienen esas pruebas, ese mover, ¿no? de diversas situaciones que uno atraviesa en la vida. Pero Dios está en control de todo. Eso es lo más importante que tenemos que entender nosotros en esta tarde y todos los días de nuestra existencia, que nada acontece sin el permiso de Dios. Y si Él lo está permitiendo, por más difícil que sea la situación, Él te va a sacar en victoria. Él no te va a desamparar, no te va a dejar solo, no te va a abandonar, no te dejaré ni te desampararé. Es fiel su promesa a todos los que creemos en Él. Dice su palabra que no vamos a ser avergonzados los que confiamos en Dios. Así que en esta tarde, firme y adelante, que Cristo va delante de su pueblo. Él nos está preparando para encontrarnos con Él un día y presentársela a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que en esta tarde, gracias a Dios por todo lo que Él obra en cada vida, y en el nombre de Jesús hacemos una oración y luego pasamos a un tema musical para dar comienzo a este programa. Padre, gracias por esta tarde, gracias porque pude llegar al estudio, Señor, de la radio. Gracias, Padre amado, por todo lo que tú nos regalas cada día en nuestro diario vivir, cada experiencia, Señor, de la vida cotidiana. Dios mío, vemos mover tu mano en favor de cada uno de tus hijos, de los que hemos creído, de los que esperamos y confiamos en ti. Sabemos que tienes, Señor amado, bendiciones, y bendiciones que sobreabundan para tu pueblo en esta tarde, como todos los días, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder transmitir nuevamente tu palabra. Gracias, Señor Dios mío, por la vida que nos das. Gracias por la salud, Señor. Gracias por cada cosa, Señor, que tú haces en nuestras vidas, y ponemos este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Hablando de ti. Vivía dudando, vivía con temores, tan confundido en mi propia versión del amor, encarcelado en vicios, inconsciente autosuicidio. Solo tú me diste redención, olvidando toda imperfección. No había sentido el poder de tu amor, no había sentido el poder de tu amor, y me llevaste de la mano en un camino hacia
94.1 FM. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Gracias a Dios por este precioso tema de Pablo Olivares que acabamos de escuchar. Luz en mi vida. Cristo es la luz en nuestras vidas, el que alumbra nuestro ser cada día. Por eso, gracias a Dios, porque podemos compartir esta música que alaba y exalta al Señor también. Y en esta tarde te dejo las líneas telefónicas, si estás escuchando a través de la frecuencia de la 94.1. El WhatsApp de acá de la radio es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. También está el teléfono de línea que es el 60 71 38 45. 60 71 38 45. Y también está el WhatsApp de Hablando de Ti que es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Bueno, gracias a Dios que en esta tarde puedo estar acá. Hubo 2 viernes que no pude llegar, 2 viernes, ¿verdad? Sí. Y bueno, gracias al Señor que pude estar acá. Sencillamente, bueno, se me encarnó una uña y tenía turno justo a ese horario. Y qué dolor, les digo. Qué dolor. Nunca me había pasado una cosa semejante y bueno, por eso no pude estar el viernes anterior y el otro viernes ya, bueno, por otra situación también que no me sentía bien, estaba un poco congestionada. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que hay que seguir adelante, venga lo que venga, pase lo que pase, Dios está con nosotros, ¿sí? Él nos promete en su palabra estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en esta tarde gozate y deleitate en el Señor, sabiendo que de Él viene la respuesta, que Él tiene la salida, que hay una esperanza, que es una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente tiene una esperanza en algo que no puede avanzar, ¿sí? Que no tiene vida, que puede ser como una ilusión, puede ser como algo terrenal, pero nosotros tenemos una esperanza viva y esta esperanza es eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Nuestro Señor es la esperanza, por eso es viva, porque Él vive y vive para siempre. Él venció la muerte en la cruz del Calvario y lo hizo de una vez y para siempre, ¿sí? Por eso, porque Él vive, nosotros también tenemos vida espiritual, tenemos vida eterna, tenemos muchas promesas de parte de Dios, tenemos esperanza y esta esperanza está viva. Todo pasará, todo pasará. El tiempo de vida acá en esta tierra es un tiempo de prueba, un tiempo de preparación, un tiempo de experiencia, un tiempo de capacitación. ¿Para qué? Para recibir lo eterno, la plenitud de la eternidad en Cristo, porque esto pronto ha de manifestarse. El Señor viene a buscarnos, a su pueblo, a su iglesia, para llevarla con Él a la eternidad. Así que hay esperanza donde dice la palabra de Dios que allí no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más miseria, no va a haber más violencia, no va a haber más mentira, no va a haber ningún tipo de corrupción, sino que dice que vamos a vivir un perpetuo gozo con el Señor por toda la eternidad. Ya no va a haber más deudas que muchas veces atormentan a las personas, no va a haber más problemas económicos, no va a haber nada de eso, ya no va a estar ni de norte ni de sur, porque dice que Él mismo, Señor, va a alumbrar la ciudad, ¿sí? Gloria a Dios. Esta luz que cantaba allí Pablo Olivares, esa luz va a resplandecer por toda la eternidad y ya no vamos a necesitar nada de esas cosas. ¿Qué necesitamos hoy aquí, sí? Gloria al Señor. Por eso hay esperanza en Cristo. Ya no va a haber inundaciones ni terremotos, no va a haber nada de ninguna peste, ninguna plaga, ¿sí? Hermano querido, amigo que estás escuchando, hay una esperanza y esa esperanza es Jesucristo. Para eso Él murió en la cruz del Calvario, vino para rescatarnos, para redimirnos, para llevarnos a la eternidad con Él, para que nosotros acá, no obstante en esta tierra, vivimos una vida victoriosa. Una vida victoriosa porque, gloria al Señor, Cristo está en nosotros.
Y a pesar de las dificultades, a pesar de cada situación que uno pueda atravesar, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria para el que está en Cristo, siempre hay una salida, siempre se abre la puerta, siempre se abre el camino, siempre hay una posibilidad, siempre, si no existe acá en la tierra, cree que el Señor opera milagros, porque Él lo hace, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Él es el que hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Nosotros podemos obtener todo lo posiblemente humano, pero lo imposible lo hace Él y eso se convierte en un milagro, ¿sí? Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Por eso hay una esperanza viva y se llama Jesucristo. Y en esta tarde vamos a continuar viendo en la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 3 de la carta, ¿sí?, del apóstol Pedro. Habíamos visto algunos versículos donde habla acerca de la posición, ¿sí?, la posición de la santificación en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, ¿sí? Y hemos visto la posición de la esposa en el hogar. Algunos versículos hemos estado compartiendo y estuvimos hablando arduamente sobre esto, sobre el matrimonio, ¿sí? Que hay tres cosas importantes en el matrimonio, que es la unión física, la unión también intelectual, ¿sí?, y también la unión espiritual, y que tanto la física como la intelectual se puede cortar, pero el problema es cuando se corta la tercera, que es la unión espiritual. Eso es el matrimonio, ¿no? Y habíamos visto que si no hay una unión espiritual dentro del matrimonio, y bueno, el matrimonio tiende a fracasar. Pueden faltar las otras dos quizás, pero cuando hay una unión espiritual todo puede ser restituido, puede ser sanado, puede ser restaurado. Pero si se corta la unión espiritual dentro del matrimonio, y bueno, no hay vuelta atrás. Por eso importante lo que la palabra de Dios nos enseña, y eso estuvimos viendo el último programa que estuvimos acá, ¿sí? Y con respecto a la mujer le hablan los primeros 6 versículos sobre, por ejemplo, someterse, una de las cosas que habíamos visto, que no se trata de un sometimiento en el sentido que se utiliza en el mundo, sino ese sometimiento que es a través de los golpes, de los malos tratos, de la denigración de la persona o de la violencia tanto verbal como física que sufren muchas mujeres. Hoy se le llama femicidio, por ejemplo, si se mata a una mujer, o violencia contra la mujer, ¿no? Que se sufre en muchos hogares, en muchas casas, lamentablemente, no solamente de nuestra Argentina, sino en el mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla acerca del sometimiento voluntario, que significa, estamos sometidos, ¿en qué sentido? Como un respeto, como un reconocimiento de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Primero le pertenecemos a Dios. Segundo, si hemos entrado en un compromiso, tomado un compromiso de casarnos con alguien, de entrar en una relación matrimonial, quiere decir que hemos visto todas las situaciones posibles, ¿no? Eso es lo que vimos en el último programa. Con respecto con quién nos vamos a unir y si estamos dispuestos a someternos en este sentido de respetarnos, de reconocernos, de cuidarnos, ¿sí?, de amarnos, de no hacernos daño mutuamente. Entonces, bueno, a ese tipo de sometimiento está hablando la palabra de Dios, ¿no? Es algo voluntario. Yo hago esto porque yo quiero, porque yo lo decido. ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a la persona que he escogido. De eso se trata. Y siempre y cuando lo que yo tenga que hacer no perjudique mis valores espirituales, no afecte a mi intelecto, a mis pensamientos, no afecte, ¿sí? Porque también hemos visto el caso de los incrédulos que están unidos con los creyentes, que personas o matrimonios que han venido en esa situación, en esa condición a Cristo, y de pronto uno se convirtió, el otro no, ¿sí? De pronto no hay esa unión espiritual. ¿Por qué? Porque uno es incrédulo y el otro no es un creyente con un incrédulo, no hay
no hay comunión, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en esa situación, ¿qué se hace? La Biblia habla mucho acerca de esto y nos enseña acerca de los valores. Bajo ningún concepto avala el maltrato ni verbal, ni físico, ni de ninguna manera, algo que muchas veces se ha malinterpretado a lo largo de la vida, incluso se han hecho películas y todo, y denigran la palabra de Dios, ¿no? Vieron cuando en las películas de pronto, y siempre aquel que cree en la Biblia es el ridículo o es el fanático o es el que hace las cosas mal. ¿Por qué? Justamente por la mala interpretación, por los malos testimonios, por la mala práctica de la palabra de Dios, cuando en realidad la Biblia no está hablando acerca de eso, ¿no? Por eso, en este capítulo 3, en el versículo 2, dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿sí?, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eso es el consejo de Dios. Es el consejo de Dios que podemos leer en esta primera carta del apóstol Pedro para nosotras las mujeres, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y algo importante que destacamos también, que el hombre también debe estar sujeto. Esta es una palabra que va dirigido, ¿sí? Sí, va dirigido al pueblo de Dios. El hombre debe estar sujeto a Cristo, para que la mujer esté sujeta a Él. Y los hijos estén sujetos a ambos y tengamos autoridad sobre nuestros hijos. De lo contrario, no puede existir esto. Cuando no hay ese respeto, esa sujeción, entonces no hay nada. Por eso esta palabra va dirigida a los hermanos, a cada uno de nosotros. El versículo 6 pone el ejemplo de Sara. Dice que Sara obedecía a Abraham y le llamaba Señor. Acordémonos que dentro del pueblo judío no se le dice Señor a nadie más que no sea Dios. En este caso, ella lo llamaba así porque estaba entendiendo lo que estaba haciendo, sometiéndose o sujetándose a su esposo como al Señor, como dice la palabra de Dios, ¿no? De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. No porque tuviera miedo de que Abraham, se enojara porque no le llamara Señor, ni porque hay de todo. Miren que he visto muchas cosas a lo largo del camino del Señor. Dice en el verso 7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Hermoso el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando dice que nos debemos someter es por amor, ¿no? Qué tremendo que es esto, ¿sí? Aun si el esposo no es creyente, también hemos visto, y no es impedimento en este caso de que nosotros sirvamos al Señor, sigamos a Cristo, ¿sí? Nosotros debemos ser respetuosos de la misma manera, y mucho más para ganar a esa persona, en el caso de las familias que han venido así a Cristo. Por ejemplo, como dije al principio, que uno se convierte y el otro no. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a separar? No, ya tienen hijos, ya es una familia formada. Al contrario, es el gran desafío del Hijo de Dios de poder ganar a su propia familia primero a través del testimonio cristiano. ¿Para qué? Para que sean salvos, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. No temer ninguna amenaza ni consecuencias por someterse uno o por no hacerlo. En este caso también en aquellas personas que la Biblia dice que mucha gente por temor no cambia su lugar, no cambia su situación, porque viven atemorizadas por los golpes, por los maltratos, por muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, hijos de Dios, pueblo de Dios, no debemos temer ninguna amenaza. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, ¿sí?
Voy a leer unos mensajes que nos llegaron, ¿no? La hermana Nora Beltrán dice: bendiciones, sierva, escuchando, la bendigo, ¿sí? Bendigo los dos, dice. Pido por mi salud y fuerza, mi marido está, que el marido está en la presencia, que aceptó a Cristo, gloria al Señor, aceptó a Cristo. Anoche, dice, falleció, un abrazo. Hermana Nora, que el Señor te esté fortaleciendo, ¿sí? Y bueno, que el Señor pueda fortalecer y consolar tu corazón, ¿sí? Su esposo falleció anoche, dice la hermana Nora Beltrán, pero estaremos orando para que el Señor esté fortaleciendo, ¿sí? Bueno, sabemos que estamos de paso, hermana querida, ¿sí? Y que Dios haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros, ¿no? Verdaderamente. También se comunicó la hermana Miriam Robles, dice: buenas tardes, bendiciones, saludos a todos y todas, ¿no? Acá escuchando atentamente. Gracias, hermana Miriam, por estar allí, como siempre, acompañando en cada programa. Que el Señor la bendiga también a usted en esta tarde. Y oramos por la hermana Nora Beltrán para que el Señor esté fortaleciendo y consolando a todos los hermanos que siempre nos unimos a través de los programas a orar, que estemos orando por Nora Beltrán, por su familia, que Dios ponga su preciosa mano allí en el hogar de ella con sus hijos y en su vida personal también. Vemos acá también en estos versículos que hemos compartido, en este capítulo 3, gloria a Dios, dice acerca del arreglo, vuestro atavío, atavío significa vuestro arreglo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿sí? Cosas que anhelan las personas que están sin Cristo realmente, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima. En el ornato, dice, gloria al Señor, esas cosas preciosas que no se compran con oro ni con plata. Externamente, obviamente que tenemos que tener un cuidado, debemos estar alineados, presentables, bien arreglados, porque también la palabra de Dios dice que la casada tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposo, ¿sí? Y asimismo hace una diferencia entre los solteros y los casados, ¿verdad? Tenemos a alguien a quien agradar, por quien vivimos también y a quien nos hemos unido, que debemos agradar y cuidar también nuestra presencia, ¿no? Porque tampoco vamos a andar todo andrajoso, desgreñado, ¿no? Hay algo muy importante en este sentido también, que aunque acá está hablando acerca de lo interno y de lo externo en lo físico, ¿sí? Y de lo interno en el corazón está hablando acá, la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas también, porque hay personas que también en la etapa de enamoramiento se perfuman, se arreglan, se ponen lo mejor dentro de sus posibilidades, pero cuando se casan después empiezan a ni siquiera algunos se quieren higienizar y bañarse todos los días, por ejemplo, ¿no? No cuidan su arreglo personal, no se alinean. Y esto va tanto para el hombre como para la mujer. Todo lo que era en la etapa de enamoramiento se dejó y se empieza a descuidar esto, ¿sí? Hermanos, cuando en realidad esto se tiene que cuidar, pero sin desequilibrar el cuidado en cuanto a lo externo, por ejemplo. Hay personas que se cuidan mucho externamente, pero interiormente descuidan su vida espiritual. ¿Qué pasa? Una persona, vamos a tomar, yo pudiera de pronto estar bien arreglada como una pinturita por fuera, pero por dentro estar llena de odio, llena de amargura. Entonces de eso está hablando la palabra de Dios. Llena de chisme, qué triste que es eso. Hay personas que por fuera muy lindas, son una joyita, pero el tema es por dentro, cómo están por dentro, llenos de malos pensamientos, de malos deseos, de malos tratos, de indiferencia, ¿sí?
Como le dijo también el profeta Amós a las mujeres allí en su época, le dijo, vacas de Basán, le dijo a las mujeres, tremendo es esto. ¿Y por qué se refería el profeta de esa manera a las mujeres del pueblo de Dios? Justamente porque las vacas de Basán eran unas vacas muy lustrosas, muy cuidadas, eran veneradas también y tenían adornos en los hocicos, ¿no? Tenían unos zarcillos allí y eran unas vacas gordas también. Tremendo, que estaban muy lustrosas por fuera y él las compara a las mujeres del pueblo de Dios en esa época, porque estaban muy cuidadas externamente, pero por dentro no había, con respecto a sus hermanos, no había misericordia, no les importaba de los más pobres, no les importaba la situación de sus hermanos que estaban en una condición de sufrimiento, por ejemplo, dentro del pueblo, porque incluso ahí el profeta Amós denuncia, ¿no?, de que vendían a sus propios hermanos, tremendo, por un par de zapatos, por ejemplo. Y era tan la indiferencia que existía que él las considera a las mujeres de ese tiempo de esa manera. Por eso un equilibrio debe haber en todas las cosas. Arreglarnos, pero sin descuidar nuestro ornato espiritual, cómo estamos por dentro. Gloria al Señor. A lo mejor no tenés la ropa de última moda, a lo mejor no tenés una figura tan espléndida como las modelos que te venden ahí en la televisión o a través de las redes. Hoy hay de todo, le digo, de todo. Mira, tenés pestañas postizas, tenés cejas postizas, mira todo lo que tenés, uñas postizas, te ponen las uñas postizas, pero te hacen a esas con acrílico. Todo tenés, ¿no? De todo hay para el cuidado externo, ¿sí? Te ponen cabello si no tenés cabello, todo, te venden todo, el mejor maquillaje, todo externamente, ¿no? Pero nadie te ofrece lo de adentro, solamente Cristo, y a través de su palabra, Él va adornando nuestro ser interior, ¿sí? Cada vez que nosotros practicamos la palabra de Dios, esa belleza interna, esa belleza espiritual aflora al hablar, aflora al actuar, aflora cuando nosotros miramos a aquel que está necesitado, por ejemplo, ¿sí? En nuestra mirada, en nuestra palabra. Pero si de pronto nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a parecer como las vacas de Basán, ¿no? Como dijo el profeta Amós. Y por eso acá el apóstol Pedro dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Afable, una persona apacible, de apaciguar, no echar leña al fuego, es todo lo contrario de apacible, por ejemplo, echar leña al fuego, empezar y seguir, ¿no? Esas personas, esas mujeres rencillosas que habla la palabra de Dios. Dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que en una casa espaciosa con mujer rencillosa, dice la Biblia, ¿sí? Y también nos dice a nosotras las mujeres que la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. ¿Sí? Tremendo, o sea que con sus hechos, con lo que hace, está derribando su propia casa. Y así podemos hablar arduamente toda la tarde. Tampoco irnos al extremo de hacernos como mucho tiempo se predicó y se enseñó, ¿no? Que hay que ser espiritual y que arreglarse en la mujer es pecado y es mundano y es esto y es aquello, ¿sí? Hermanos queridos, y andaban las hermanas allí todas desprolijas, no se recortaban las puntas de los cabellos, por ejemplo, porque eran malas enseñanzas, pero ya en este tiempo que vivimos nos hemos excedido al otro extremo muchas veces, ¿sí? Hermanos, es importante uno y lo otro, un balance, un equilibrio, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y lo más importante, dice la palabra de Dios, que debe ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Incorruptible.
¿sí? Algo que no se destruye, algo constante, algo permanente, algo incorruptible, que no se corrompe, que no sigue a las modas, no sigue, por ejemplo, a las nuevas filosofías o a las ideologías feministas, por ejemplo, a todas esas cosas que nos ofrece el mundo. El mundo continuamente nos está ofreciendo valores terrenales, nada más. Valores donde se exalta el ego de la persona. Pero nosotros debemos exaltar a Cristo en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestras acciones. Por eso, qué bueno que es poder tener ese espíritu en nosotros, y de hecho Él mora en nosotros, pero muchas veces no se lo deja a Él actuar cuando le destacamos los valores del mundo nada más y no buscamos a Dios. Por eso dice que el ornato de un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios, de gran valor. Eso es lo que Dios ve, ¿sí? Gloria al Señor. A lo mejor no te pudiste poner un esmalte en las uñas, pero Dios está viendo cómo hablas, cómo vivís, qué hay en tu corazón. Eso está viendo el Señor. Él no ve como ve la gente, ¿no? La gente, como vemos nosotros los seres humanos. Él ve lo interno de nuestro corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso en esta tarde busquemos esa comunión con el Señor. Y en el verso 5 dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Está hablando cómo nosotros debemos responder. Vamos a un tema musical y luego continuamos con esta palabra mientras vos te podés seguir comunicando. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. 94.1 FM. Un nuevo siglo dio comienzo a nuestra era. Somos esclavos de nuestro estado. La realidad solo es virtual en este tiempo. Verdad incierta, maldad encubierta. Ya no hay perdón, ni amor, nada. Donde está Dios, su amor. No dejes que las apariencias de este mundo marquen tu rumbo. Escucha a tu interior que grita por la verdad infinita que siempre buscas. Un nuevo orden globaliza nuestro mundo, clonando gente, juego inconsciente. La humanidad, un espejismo reinventado. Nuestros derechos fueron deshechos. Ya no hay perdón, ni amor, nada. Donde está Dios, su amor. No dejes que las apariencias de este mundo marquen tu rumbo. Escucha la verdadera historia, hoy se escribe en tu memoria. Levanta tus ojos sin bajar tus brazos. Lucha tú. Jamás batalla de
94.1 FM. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Gloria a Dios, hermoso tema que acabamos de escuchar de Boanerges, realidad virtual se llama, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ese tema también que verdaderamente nos dicen los tiempos que vivimos. Esa canción nos está hablando de los tiempos que vivimos. Gracias por la vida de Priscila que nos dice, escuchando, excelente programa, gracias Pris por estar allí. Dios te bendiga, a vos y también a Enzo, que Dios los bendiga. Y que el Señor resplandezca en cada corazón de todos los que están escuchando en esta tarde. Gracias a Dios por cada vida. Continuamos viendo acá en estos versículos, en estos primeros versículos de este capítulo 3, ¿sí? De este capítulo 3 que estamos viendo en la primera epístola del apóstol Pedro. Y habíamos visto que en el versículo 2 nos decía, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol dijo que el esposo reconocería que la esposa había cambiado y que quería vivir una vida pura para Dios y que ya no deseaba satisfacerse de las cosas de este sistema de valores del mundo. Por lo tanto, este es el contenido del testimonio de su fe que la esposa podía comunicarle. ¿Cómo? Considerando, ¿sí?, la conducta casta y respetuosa de su mujer, el hombre se iba a dar cuenta que había un cambio en ella, que había nuevos valores, que había algo diferente, ¿sí? Y hay un testimonio también de una señora que ella en una ocasión le contó su propia experiencia, ¿sí? Y lo hizo público, ¿no? Y ella contó que su esposo no creyente, ¿sí?, decía, ella dijo, yo llevo a mi esposo a la iglesia todos los domingos, porque era una persona, esa clase de mujer, que podía hacer eso porque al parecer esta señora tenía una personalidad bastante dominante. Y continuó diciendo, él no es salvo, y pienso que cada domingo se va a decidir a aceptar al Señor como su Salvador, pero no lo hace, contaba la señora esta. Entonces los lunes por la mañana, cuando desayunamos juntos, le digo llorando, cómo me gustaría que aceptaras a Cristo. Luego él regresa del trabajo por la noche, me siento delante de él y lloro otra vez y le ruego que acepte a Cristo. Al oír esto, podemos imaginarnos lo duro que será vivir con una mujer que cada vez que uno se sienta a la mesa se pone a llorar en el desayuno, en la cena. Imagínense lo que será para ese hombre, ¿no? Así que el pastor de esta señora le aconsejó para que por un plazo de tiempo dejara de hablarle a su esposo del Señor. Porque quién era la que estaba actuando ahí, era ella, no daba lugar al Espíritu de Dios. Y con mucho llorar uno no va a ganar a una persona, hermanos, ¿sí? Esta mujer quedó sorprendida y le dijo, ¿quiere decir usted que entonces no tengo que darle testimonio de mi fe a mi esposo? El pastor le respondió, no, eso no es lo que queremos decir, sino que el apóstol Pedro mismo dijo que cuando uno no puede ganarlos a ellos con la palabra, entonces deberíamos comenzar a predicarles un sermón sin palabras, con los hechos, ¿sí? Es decir, que debemos dejar que nuestra conducta hable. ¿Qué puede decir en cuanto a su vida? ¿Qué clase de vida está viviendo usted delante de él? ¿Sí? Es la pregunta en esta tarde. Estas palabras llevaron a aquella mujer a reflexionar y a examinar su forma de vivir, de hablar, de comportarse, y fue consciente de que debía efectuar algunos cambios en su forma de ser si quería ganar a su esposo para Cristo. Esto hizo reflexionar a esta mujer. Cuando el pastor le habló, le dijo, no le hable más del Señor, ¿sí? Y examínese usted qué testimonio le está dando, ¿no? ¿Cómo está viviendo usted su fe? Y así pasaron 6 meses y un domingo por la mañana su esposo respondió a la invitación del Evangelio y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Lo hizo por sí mismo, ¿sí? Es que el sermón sin palabras, la verdad expresada a través de una conducta, había surtido efecto. Ella había cambiado su conducta con respecto
al testimonio de Cristo, porque no es por más, es como vieron cuando nosotros decimos, le quieren meter la Biblia por los ojos, quiere que la gente se convierta a bibliazo, y así la gente no se va a convertir. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado. Por eso debemos transmitir el mensaje de una manera sencilla, clara y concisa, para poder llegar al corazón del otro y dejar que el Espíritu de Dios obre en esa persona, porque es Él el que convence, ¿sí? También el apóstol Pedro hablaba también en el versículo 3 acerca del arreglo, acerca del atavío. Y obviamente este versículo no prohíbe todo tipo de adorno, porque si lo hiciera, prohibiría todos los atavíos. Dice vuestro atavío, no dice vuestros atavíos. En el Imperio Romano se le daba mucho énfasis a la forma en que las mujeres arreglaban su cabello. Volvamos a ese tiempo donde fue dada esta palabra al apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Si usted vio algunos cuadros de ese periodo o alguna película, ¿no?, de ese tiempo, se habrá dado cuenta, lo habrá notado, que las mujeres cargaban en sus cabezas con toda clase de cabello, aunque no fuera el suyo propio. O sea que se ponían también cabellos postizos, como yo me he estado mencionando acerca de todo lo postizo que existe hoy actualmente. Tremendo. Y arreglaban muy bien su peinado e incluso le añadían algunas joyas. Hoy también se le da mucha importancia al arreglo del cabello y al vestido. De un tiempo a esta parte ha proliferado mucho dentro de las peluquerías el arreglo también de los caballeros, ¿no? Cómo se van a teñir el cabello, se hacen los claritos, todas las clases de los adornos, ¿no? Este es el tiempo en el que nosotros vivimos, los diferentes cortes, los diferentes tintes, los diferentes colores que usan los varones también. Como existen en las peluquerías, las barberías, todo tipo de arreglo, ¿no? Es así en este tiempo. Bueno, si una mujer no puede ganar a un hombre no creyente por medio de su atractivo, antes de casarse nunca lo ganará después de haberse casado con él. Una mujer puede adornarse todo lo que quiera, pero seguramente nunca lo ganará para el Señor de esa manera. Estamos hablando de ganarlo para el Señor. Acá estamos hablando del testimonio, de la conducta cristiana, de la santificación, ¿sí?, del pueblo de Dios. No estamos hablando de otra manera, no a la manera del mundo, sino como Dios nos instruye en su palabra. Sin embargo, una mujer creyente, por supuesto, debería vestirse de acuerdo al tiempo en el que está viviendo. Podríamos decir de acuerdo a la moda, pero todavía sabemos nosotros que hay limitaciones, ¿no? Todavía hay personas que opinan que no tienen que utilizar ninguna clase de cosméticos y que deberían desentenderse de su forma de vestir. Por ejemplo, por mucho tiempo también se enseñaba la costumbre, y si vamos al tiempo bíblico, al tiempo de los judíos, mucho atuendo de los judíos se ha estado imponiendo dentro de la iglesia, cuando en realidad es la iglesia del Señor, y estamos en el tiempo de la gracia, estamos en otro tiempo, ¿sí? Por el contrario, huyendo de toda exageración, este es el tema, huyendo de toda exageración, la mujer cristiana puede arreglarse a la moda con gusto, sentido común, y de esa forma resultará atractiva y causará en su trato personal una buena impresión, ¿sí? Gloria al Señor, sin exageración, sin exageración. Y como estuvimos compartiendo, con un equilibrio, ¿sí? Tampoco irnos al extremo, porque en la iglesia una cosa y fuera de la iglesia otra. Dentro de la iglesia, muy casta y respetuosa, pero cuando termina la reunión, no se sabe si es cristiano o no lo es, porque la misma palabra nos enseña, ¿sí? Por eso, el caso es que el énfasis del apóstol en este pasaje recayó sobre el hecho de que ninguna mujer puede ganar a un hombre no creyente para Cristo por medio de su atractivo físico. Si estás queriendo destacar tu atractivo físico, no estás andando en la fe, no estás utilizando el sentido común, ni estás santificando tu vida.
para el Señor, sino que te estás mostrando vos misma, ¿sí? Esto es muy difícil a veces de tocar porque hay extremos y extremos. Siempre tiene que haber un equilibrio. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 4 hemos leído, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que hemos compartido ya este versículo, ¿no? En el versículo 4. El escritor le aconsejó a la mujer que estuviera motivada por el adorno interior, el adorno de un espíritu suave y apacible. Y recordemos que en el breve libro de Ruth leímos que cuando Booz fue al campo y vio a aquella joven maravillosa del pueblo de Moab, llamada Ruth, se enamoró de ella. Pero también destacamos algo más. Booz había oído hablar de su hermoso carácter y de su personalidad, y entonces se enamoró de la totalidad de su persona. No es solamente lo externo, sino lo interno. En una época en la que existen excelentes productos cosméticos, y no solo para la mujer, sino también para el hombre, no vemos por qué las personas no han de intentar tener un aspecto mejor, y en este sentido vemos que hoy se ha generalizado también el deseo de conservarnos en una buena forma física. Recomendado por la ciencia, por los médicos. Tenés problemas de columna, anda a natación. Tenés problemas musculares y lo primero que te dice el médico hoy cuando vos vas a hacer cualquier tipo de consulta por un dolor de rodilla, por un dolor de espaldas, ¿sí? Por cualquier cosa te dicen, ¿y qué? ¿Haces ejercicio? ¿Vas al gimnasio? ¿Sí? Y si no vas, encima a veces te retan porque dicen, no, usted tiene que hacer ejercicio para mantenerse en forma, para tener una salud estable. ¿Sí? Hay quienes están en contra de esto, pero está recomendado. Por eso han proliferado también los gimnasios. Ahora, el tema es la motivación por el cual nosotros vamos. Por lo externo, por lo interno, por salud. ¿Por qué vamos? Tremendo es esto. Y vemos nosotros, hermanos, los resultados, ¿sí? Y algo que muchas veces, por no practicar estas cosas, también mucha gente vive enferma, ¿no? Verdaderamente da resultado. Por eso, este es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Todos tratamos de ofrecer el mejor aspecto que podamos vistiendo la ropa que nos agrada y favorece también, ¿sí? Es una cuestión de estética. Al tratar de ganar a otra persona para la fe en Cristo, no olvidemos que lo que realmente cuenta es el adorno y atractivo interior. En este adorno interno, que es el más importante, se encuentra la verdadera atracción. Y esto lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice en el verso 5 que hemos leído, pues así, ¿sí? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y acá vemos que hubo varios y grandes ejemplos de tales mujeres en el Antiguo Testamento. Mencionamos a Ruth, ¿sí? Que estaba en la línea de descendencia que conduciría a Cristo. También se nos dijo que Raquel era una mujer hermosa y Jacob se enamoró de ella. Ella constituyó el punto luminoso en la vida de aquel hombre cuya vida, dicho sea de paso, fue bastante oscura, ¿sí? Y así vemos, ¿no? Diferentes mujeres en la Biblia que nosotros podemos ver, tanto buenas como malas, ¿no? Como hemos mencionado a las mujeres del tiempo de Amós, que estaban muy adornadas, pero estaban vacías interiormente, ¿sí? Y en el verso 6 habla del ejemplo de Sara, que obedecía y llamaba a Abraham Señor. Y también nos dice la palabra que de ella vinimos a ser nosotras también hijas, si hacemos el bien sin temer ninguna amenaza. Sara también era una mujer muy hermosa, dice la palabra, y varios reyes quisieron casarse con ella y Abraham tuvo bastantes problemas por causa de la belleza de Sara. Pero ella le llamaba a él mi señor como señal de respeto. Ella respetaba mucho a Abraham y es hermoso cuando una esposa tiene un marido al cual puede respetar, ¿sí?
Gloria a Dios. Y yo te aseguro que si ese hombre respeta a Dios, si ese hombre honra a Dios, es digno de respeto también. Gloria al Señor. Ahora el apóstol Pedro se dispuso a hablar a los maridos en el versículo 6, ¿sí? Pero esto lo vamos a continuar ahora luego de la pausa publicitaria, ¿sí? Así que no te vayas, que hay más hablando de ti. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. 94.1 La Predicadora FM. Teléfono de contacto 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. La radio que te guía al cielo. Inicio de espacio publicitario. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1 La Predicadora FM. Teléfono de contacto 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. Paz y bendecida vida para todos. Pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín, 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Te invitamos a escuchar todos los viernes de 16 a 17 horas el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás, tú verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. Fin de espacio publicitario. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz.
continuamos con la segunda hora de Hablando de Ti. En esta tarde estamos viendo la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3. Pero antes de continuar, vamos a pasar a otro tema musical en esta tarde, ¿sí? Y continuamos. Muchos han caído.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Sigue adelante, nos decía Hagen, ¿sí? En esta canción, que nuestra vida fue comprada a precio de sangre. Verdaderamente, no miremos los valores del mundo, sino miremos a Cristo. Mi amado esposo dice: Dios sigue usando tu vida, hermoso programa, gracias a Dios por tu vida. Y también dice: bendiciones a la amada audiencia, a nuestro hermano Johnny, y que Dios consuele a la hermana Nora Beltrán. Dice mi amado esposo en esta tarde: Dios te bendiga también, gracias por estar siempre, gracias por estar allí y por tus oraciones a favor del pueblo del Señor también. Continuamos en esta tarde con esta palabra que estamos compartiendo acá por la 94.1 FM La Predicadora. Estamos viendo en la carta del apóstol Pedro, y en el versículo 7 ahora comienza, acá habla al hombre, al esposo. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Bien, este es uno de los versículos claves también para la santificación en el hogar, y en este caso al esposo le habla también la palabra de Dios, así como habla a la mujer, habla al hombre, ¿sí? Gloria al Señor. Qué maravilloso que es nuestro Dios, que nos enseña cómo debemos vivir. Y podemos ver también, antes de continuar, en el capítulo 2 de esta carta de Pedro, en el versículo 17, decía así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea que no nos da lugar a que nosotros hagamos acepción de persona. A todos, dice la palabra de Dios, que debemos honrar y debemos amar a los hermanos. Y esto es vivir sabiamente. En 1 de Corintios capítulo 12 también nos dice, vamos a estar leyendo 1 de Corintios 12, versículo, ya les digo, versículo 22 y versículo 23, dice así: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Sí? Esto también es una manera de vivir sabiamente que nos enseña la palabra de Dios. Miren, que nosotros debemos tener en cuenta aquellos que nos parecen más débiles, dice que son los más necesarios dentro del cuerpo. Tremendo, ¿no? Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y todos sabemos, ¿no? Hay partes de nuestro cuerpo que llevan doble ropaje, ¿o no es así? ¿Sí? Los tenemos bien guardados. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Gloria al Señor. Podemos ver en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios con la cual Él nos habla y nos enseña a vivir sabiamente. También en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, dice así la palabra: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? Hermanos, y luego sigue hablando: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tremendo este pasaje también que nos habla la carta a los Tesalonicenses. Está hablando al pueblo de Dios acá, y lo mismo que el apóstol Pedro en este capítulo 3, versículo 7, nos habla lo mismo que Pablo, en otras palabras, habla allí a los tesalonicenses, y también nos habla a nosotros en esta tarde. Y nos parece que se estaba hablando tanto a mujeres como a maridos cristianos, aunque estas instrucciones podían aplicarse en cualquier caso. En otra versión traduce este versículo 7 en una forma que quizás sea más comprensible, y dice así: de igual manera, vosotros esposos, sed comprensivos en vuestra vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos sois herederos del grato don de la vida. Así dice en otra versión este versículo 7 que acabamos de leer,
Y vemos que aquí se enfatiza el respeto que el marido debe mostrar hacia su mujer. Más allá de todas las tendencias, creemos que la mujer quiere ser realmente una mujer de la misma manera que el hombre desea afirmar su personalidad. Y teniendo en cuenta la delicadeza propia de su carácter, que por supuesto no implica debilidad, debe ser tratada con honor y respeto. Cuando ella ocupa su lugar, tiene que ocupar la posición que le corresponde de acuerdo con su capacidad y talentos, ¿sí? Tremendo es esto, y podemos hablar mucho acerca de este tema, pero bueno, gloria al Señor, ¿eh? Debe ser tratada con honor y respeto. Eso enseña la palabra de Dios, la mujer, ¿sí? Y después también el apóstol Pedro dijo en este versículo que sus lectores debían adoptar esta actitud para que sus oraciones no fueran estorbadas. Un punto muy importante. Es decir, que si el marido y la esposa no se llevaran bien, se perjudicaría el altar familiar, y en aquellos momentos que desearan relacionarse con Dios no tendría sentido que oraran juntos. Al haber tensión y discusiones entre ellos, Dios permanecería fuera de sus vidas. Ahora, cuando marido y mujer tienen una relación armoniosa, pueden orar juntos y sus oraciones llegan a la presencia de Dios porque ningún obstáculo se interpone entre ellos y Dios, ¿sí? Y también específicamente en muchos casos, ¿no? Que maltrato, abusos, ¿sí? Que la mujer tiene que hacer todas las cosas, ¿sí? Porque es la mujer y como que tiene que hacer el trabajo de empleada doméstica nada más. Para muchos, como lo hemos mencionado en el último programa también, para muchos es eso, es una empleada nada más y que satisface sus necesidades en todos los sentidos, estoy hablando, ¿no? Pero no se la honra, no se tiene en cuenta la fragilidad, la delicadeza en este caso, como lo menciona el apóstol Pedro también, cuando dice dando honor como a vaso más frágil, está hablando de la delicadeza, ¿sí? De la delicadeza en todas las cosas. Una mujer de pronto no puede soportar el peso que puede soportar un hombre, su piel es más delicada, ¿sí? Por eso, bueno, hay muchas cosas, hermanos, que hay que tener en cuenta y muchas veces se pierde de vista. Es más sensible también, la mujer es más de llorar, enseguida, de llorar, y bueno, hay muchas cosas. Por eso la palabra de Dios enseña acá, ¿no? Y muchas veces por esos malos tratos, por esas disensiones, por esas discusiones que generan, ¿no? Los malos tratos verbal, la falta de atención en estas cuestiones, las oraciones no llegan a la presencia de Dios. Por eso muchas veces cuando las cosas no van bien en la casa, uno tiene que meditar, ¿qué estoy haciendo mal? Y empezar, ¿no? Por uno, por el que está más cerca. Y así, ¿para qué? La palabra de Dios dice que nos debemos probar a nosotros mismos si estamos en la fe. Estar en la fe es ser fiel a Dios. Estar en la fe implica fidelidad, implica responsabilidad, implica acción también, gloria al Señor. No es decir yo creo nada más, sino que esa fe se debe manifestar en las obras que estoy haciendo también, ¿no? Y también en el versículo 8, ¿sí? Y antes de continuar voy a leer en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, que esto también creo que ya lo hemos compartido, donde el Señor habla acerca de las oraciones también. Capítulo 5, dije, versículos 23 y 24. Gracias a Dios por esta tarde. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, hubo una discusión dentro del matrimonio, en el hogar, uno tiene que arreglar eso antes de ir a orar, porque bien lo dice el Señor, lo está enseñando aquí, ¿sí? Y la oración es impedida, no llega,
Dios no puede responder esa oración si no hay reconciliación, ¿sí? Si uno no está en comunión. Gloria a Dios. Si las cosas en el hogar no van bien, arreglemos primero el asunto y luego vayamos a la presencia de Dios para que sean oídas nuestras oraciones. Si queremos ser escuchados, gloria al Señor. Porque de lo contrario nosotros no estamos escuchando lo que Dios nos habla en su palabra. En el versículo 19, Mateo capítulo 18, Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto nos enseña que si hay desacuerdo en el matrimonio, la oración tiene estorbo. Y puede hacer un desacuerdo, una separación, que no estamos en la misma sintonía, podría ser falta de comunión, discusiones, ¿sí? Por eso hay que ponerse de acuerdo, siempre. Y esto es lo que cuesta, ¿no, hermano, hermana? Pero es posible con Cristo. Y esta puede ser la razón por la cual las oraciones de muchos matrimonios no son contestadas. Oran y nunca reciben, porque piden y piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque, bueno, allí en el libro de Ageo dice que es porque era para gastar en los deleites, ¿no? Pero también piden mal porque están en desacuerdo entre ellos y no están pidiendo bien, como Dios dice en su palabra. También en los versículos 8 al 12 vamos a ver la razón para mostrar misericordia es porque hemos sido alcanzados por misericordia. Dice el versículo 8: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria al Señor. ¿Sí? Es su palabra clara, su palabra que nos aconseja, nos enseña, su palabra que nos edifica, ¿sí? Los creyentes deben ser de un mismo sentir, comprensivos, compasivos y atentos. Esto significa que se esperan, que sean humildes, que no sean dominantes en su trato con los demás. Estas tienen que ser las actitudes y acciones de un creyente hacia otros creyentes y hacia todas las personas en general, ¿eh? El versículo 9 nos habla de no devolver mal por mal ni maldición por maldición. Este pasaje también nos recuerda el sermón del monte en el cual el Señor Jesucristo dijo que no devolviéramos el mal, el daño que otros quieran ocasionarnos, sino que si recibíamos una bofetada en la mejilla derecha, le ofreciéramos también la otra. Cosa difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña así. Y si alguien dice de nosotros algo que no es cierto, ¿debemos devolver el golpe y contraatacar? En realidad no, la Biblia dice lo contrario, que no. En una situación así debemos remitir el caso al Señor y Él se encargará de resolver la situación con justicia. Si adoptáramos esta actitud y obráramos de acuerdo con este principio, se disolverían todos los grupos de resentidos, todas las rivalidades y discusiones que enturbian las relaciones y la convivencia fraternal entre los cristianos, ¿sí? Recordemos que somos representantes del Señor en este mundo. Esto está dirigido a los hijos de Dios, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Por eso cuántas cosas nos enseña la palabra de Dios y que son de gran bendición para nuestras vidas al aplicarlas, no solamente escucharla, no solamente leerla, sino vivirla. El versículo 10 nos dice: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Y quién no quiere vivir bien? Todos deseamos vivir bien, todos queremos vivir bien.
Pero desgraciadamente hay muchos cristianos hoy que no están disfrutando de la vida. Vivir es un pesar para ellos todos los días, les pesa abrir los ojos, les pesa levantarse, les pesa todo, todo en la vida, ¿sí? No están viviendo la vida en toda su plenitud, no obtienen de la vida todo lo que deberían recibir. Alguien dijo en una ocasión que le gustaría que la vida se pareciera a una naranja para poder exprimirla y aprovechar cada gota de jugo viviendo para Dios. Dijo aquí el apóstol, cuando habla en este versículo, él está citando un salmo y dice: el que quiere amar la vida, si usted desea vivir verdaderamente, aquí tiene la fórmula, la clave para hacer realidad este deseo, ¿sí? Gloria al Señor. Y acá lo dice bien claro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y sigue diciendo: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Sí? Gloria al Señor. Por eso nosotros no debemos hablar engaño para poder así expresar solo la verdad. Siempre hay que hablar la verdad. No hay que engañar, no hay que mentir. Y apartarnos del mal. El Hijo de Dios no tiene que ponerse cómodo, quedarse de brazos cruzados y adoptar una apariencia piadosa. Podemos disfrutar de la vida, pero no permitamos el implicarnos en la murmuración, en hablar mal. Pasémoslo bien apartándonos del mal y dedicándonos a todo aquello que esté al servicio de la paz. Vivamos hoy para Dios, porque esto es lo más importante que podemos hacer, vivir para Dios. Versículo 12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y acá tenemos un pasaje sorprendente de las Escrituras. El apóstol estaba citando acá el Salmo 34, versículo 15 y 16, que dicen: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Como podemos apreciar, estas palabras del Salmo son bastante duras, porque esto es algo que la palabra de Dios ha enfatizado mucho. Dios ha garantizado escuchar las oraciones de aquellos que son suyos. ¿A quién escucha el Señor? A su pueblo, a sus hijos. Él no ha garantizado escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. La única oración que un pecador puede hacer es: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Te pido que tú me aceptes como un pecador. Esa es la oración que Dios escuchará y que Dios contestará. Pero hay personas que piensan que uno puede vivir una vida alejada de Dios, una vida vivida como uno quiera, y cuando se encuentre en problemas y dificultades podrá presentarse ante Dios en oración y esperar que Dios lo escuche y le conteste. El que así vive alejado de Dios tendrá que acercarse a Dios, iniciar una relación con Él, o restaurarla si la tenía antes, y entonces Él escuchará su oración y la responderá. Hay quienes tienen la falsa idea de que uno puede pedirle a Dios ayuda en cualquier circunstancia, indiferentemente de que sea un hijo de Dios o no. Recordemos que Él no ha prometido escuchar las oraciones de aquellos que no le pertenecen. En el libro de Eclesiastés podemos leer la declaración de un hombre que probó de todo en esta vida. Había vivido como un malvado y pudo decir en el capítulo 2, verso 17: por tanto, aborrecí la vida, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy están viviendo para el sistema de valores del mundo y de pronto es como si se despertaran de un sueño y se dan cuenta que no merece la pena vivir de esta manera, que la vida es demasiado monótona y que no tiene sentido? No nos sorprende entonces que recurran al suicidio, por ejemplo. Uno no puede comenzar a vivir la vida en toda su plenitud hasta que establezca una relación correcta con Dios. Es importante entender esto.
Dios escucha a su pueblo, Dios escucha a sus hijos. Por eso nosotros, Iglesia de Jesucristo, podemos llevar las oraciones, las peticiones, para que Dios responda. Dios por misericordia obra cuando nosotros, Iglesia del Señor, intercedemos. Por eso el Señor nos dijo que debemos orar, Nos dijo que debemos orar los unos por los otros, que debemos orar sin cesar, ¿sí? Que debemos orar, Y no a cualquiera escucha al Señor. Entendamos esto. ¿Significa esto que un hijo de Dios se encuentra viviendo en un nivel lo suficientemente elevado y que por ello está por encima de los problemas de este mundo? El apóstol Pablo dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Significa esto que Dios le da a usted una armadura para que nadie pueda tocarlo? Lo que dice acá en este versículo 13. El versículo 14 dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Sí? El sufrir por una causa justa debería traer alegría al Hijo de Dios. Algunos cristianos realmente se hacen odiosos en su testimonio ante los demás, creyendo que están manteniéndose firmes por el Señor. Pero si simplemente hemos adoptado una posición discreta por lo que es justo y a favor de Dios, deberíamos alegrarnos si tenemos que sufrir por ello. Usted no va a evitar el sufrimiento en este mundo, no lo va a evitar. Si es un hijo de Dios, es imposible porque el Señor lo dijo. Alguien dijo también lo siguiente: con frecuencia Jesucristo habló del cristianismo como un banquete, pero nunca como la comida de una excursión. ¿Y cuán cierto es esto? Él nunca dijo que en esta tierra las cosas nos resultaran fáciles. Verdaderamente dijo que íbamos a tener aflicciones en el mundo. Pero algo importante, confiad porque yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Y en el versículo 15, gloria a Dios, nos dice así: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria al Señor. Y esto significa que uno tiene que conocer más que un poco sobre la Biblia. La tragedia de la hora presente es que muchas personas dicen que son cristianas, pero viene un escéptico y los puede enredar de tal manera que no pueden desenredarse y salir airosamente de la conversación. ¿Por qué? Por el hecho de que no conocen la palabra de Dios. En este versículo 15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ahora, ¿cómo está su santuario dentro de su corazón, de su propio corazón? Cuando usted está conduciendo un coche o caminando por la calle, en el taller, en la oficina, en el aula de clases, ¿hay ese santuario en su corazón a donde usted pueda retirarse y santificar y honrar al Señor en su interior? Si así es, entonces los de fuera sabrán que usted pertenece a Dios y no tendrá necesidad de estar hablando de ello todo el tiempo y hacerse una persona pesada ante los demás por estar expresando siempre frases piadosas. Si hoy pudiéramos en nuestras vidas honrar al Señor en nuestros corazones, ¿cuánto necesitamos adoptar esta actitud para presentar un testimonio silencioso pero eficaz? Eso es lo que falta, ¿sí? Muchos piensan que por su muchas palabrerías van a alcanzar al otro. No, es el testimonio de vida. Con nuestro silencio y nuestras acciones damos más testimonio que hablando muchas palabras o recitando muchos versículos de la Biblia, que la palabra de Dios. La amo a la palabra de Dios, ¿sí? Y el apóstol Pablo dijo que debe morar en abundancia en nuestros corazones, pero no basta recitar la Biblia y no practicarla. El tema es vivirla. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, en el verso 20, leemos: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los domingos por la mañana usted podrá ir a la iglesia, pero las multitudes que pasan a su lado
se adelantarán en dirección a la playa, a las montañas y a los lugares de ocio. Todo el mundo no está guardando silencio delante de él. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos necesitamos santificar y honrar a Dios el Señor en nuestros corazones. Gloria al Señor. ¿Sí? Vamos a otro tema musical y luego continuamos con más palabra. Gracias a Dios por su presencia. ¿Qué decir? Yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame. Cuando el amor se destila, ese fuego en tu interior, sabe que alguien también ama dentro de otro corazón. Y cuando veas al fin a quien su vida dio por vos, sabrás que otra vez lo haría por amarte una vez más. 94.1 FM. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Cuando Dios de siglos ve los cielos gritar, juntos tiemblan de placer por unirse una vez más.
Estás escuchando hablando de ti, hablando de ti. Gracias a Dios por todos los que están en sintonía, como mi hermana Henry Talavera, que nos deja un mensaje en el Facebook de acá de la 94.1 FM La Predicadora. Gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Henry. Dice: muy buenas tardes, amada pastora. Doy gracias a Dios por poder escuchar palabra de Dios. Hoy estoy sola con los niños en mi trabajo. Que el Señor la siga bendiciendo. Saludos a los oyentes. Bendiciones. Gracias, Henry. Gracias también por mi hermana Elba Cardoso, que está en la sintonía, y también por Nuria, Nuria también, que están en la sintonía, mis dos consuegras y mi nuera, acompañando también. Dios las bendiga en esta tarde. Y todos los que están escuchando a través del Facebook, gracias por la vida de Lorena, gracias por el pastor Norberto Martínez, por Josué Díaz. Gracias al Señor por todos los que nos están acompañando en esta tarde. Que Dios les bendiga ricamente a todos los que están allí a través del Facebook, los que van a escuchar luego también. Que el Señor esté fortaleciendo por Prisi, que también que está escuchando. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Algunos a través de la aplicación, otros lo hacen a través de el Facebook, otros a través de las ondas de la frecuencia 94.1, porque todavía hay hermanas que escuchan. Por ejemplo, Graciela de Ciudad Evita lo escucha a través de la radio, por aire. Así que Dios la bendiga a mi hermana. También saludo a Soledad en esta tarde, a mi hermana Miriam Robles, a todos los que están conectados en el Facebook de la Predicadora y a través de la aplicación también, y aquellos que no sabemos que están escuchando, pero que Dios los bendiga en esta tarde y que los fortalezca. Estamos capítulo 3 en el versículo, ya les digo, en el versículo hemos quedado 16, en el versículo 15, perdón, en el versículo 15, donde la palabra de Dios nos dice que debemos santificar a Dios el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gloria al Señor. Y esto significa que uno tiene que conocer más que un poco de la Biblia, sino que debemos conocer la palabra de Dios. Este versículo 15 dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, ¿sí? Y habríamos hablado acerca de ese santuario. ¿Qué hay en nuestro santuario? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos tener a Cristo y siempre vamos a tener una respuesta, porque estamos viviendo lo que la palabra de Dios nos dice. Todo el mundo no está guardando silencio delante de él, como hemos leído ahí en Habacuc, también capítulo 2, versículo 20. Y en el versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otras palabras, debemos asegurarnos de que aquellos que hablan cosas malas de nosotros, tanto de usted como de mí, o de cualquier hijo de Dios, ¿sí?, estén equivocados. A veces las personas que ocupan una posición pública y se encuentran constantemente bajo el escrutinio de la gente son objetos de habladurías y comentarios maliciosos, y con frecuencia no pueden estar defendiéndose una y otra vez ante las calumnias. El apóstol Pedro estaba aconsejando acá a los hermanos de esta epístola que tuvieron una conciencia limpia, para que los que hablaran mal de su buena conducta tuvieran que avergonzarse de sus calumnias, de los rumores que habían propagado, ¿sí? Qué feo que es hablar mal de una persona, calumniar, mentir, difamar. Por eso dice que no debemos difamar a nadie, dice la palabra de Dios. Y luego el testimonio de esa persona nos muestra lo equivocados que estábamos, que hemos hablado mal de alguien sin conocerle, sin saber el tema en profundidad, porque muchas veces nos llevamos de lo que dice uno, de lo que dice el otro. Nosotros no debemos llevarnos de rumores, ¿sí?
No debemos, hermanos, porque muchas veces son rumores falsos y detrás de ese rumor falso está el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás. Está allí para causar divisiones, contienda, pleitos. ¿Para qué? Para hundir a una persona. Y muchas veces nosotros somos el instrumento porque nos prestamos a ese juego, ¿sí? Por no obedecer la palabra de Dios. Tremendo, ¿eh? Por eso dice la Escritura aquí también, en el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, si usted sufre por amor a Cristo, puede alegrarse, puede regocijarse en esa experiencia. Pero si usted está sufriendo porque ha cometido alguna equivocación, porque usted se ha metido en problemas o en pecados, es un asunto completamente diferente. Una cosa es padecer por causa del Señor y otra cosa es padecer por desobediente, por cabezón, por necio, ¿no? Por arrebatado, mandado. ¿Sí? Hermano querido, hay una gran diferencia, ¿sí? Gloria al Señor. Y para eso nosotros tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Él sufrió, por ejemplo, para vencer. Él no sufrió, hermanos, porque hiciera lo malo, sino que Él sufrió para vencer por nosotros, por nosotros. Él padeció y lo hizo de una vez y para siempre. Y lo dice acá en este versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Para nosotros es importante ver que el Señor Jesucristo se convirtió en un ser humano y fue en su humanidad que Él murió en la cruz. Él murió en la cruz y fue el Espíritu Santo quien le levantó de los muertos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él, siendo justo, padeció, Gloria al Señor. El justo por los injustos, no por sus injusticias, no porque Él fuera injusto, no. Él, siendo justo, padeció por nuestras injusticias. Gloria al Señor. Por eso el Espíritu Santo pudo levantarlos de los muertos, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y dice en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y este pasaje ha sido un pasaje mal entendido de la Biblia. La palabra clave de todo este pasaje es cuando, y se encuentra en el versículo 20, que ya vamos a llegar, ¿sí? Gloria a Dios. Dice en el versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus encarcelados? Como dice este versículo, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Cristo, los espíritus de aquellos a quienes Noé había predicado estaban encarcelados porque habían rechazado el mensaje de Noé. Habían ido al Seol, lugar al cual descienden los muertos. Estaban esperando el juicio, estaban perdidos. Pero Cristo no descendió y les predicó después de morir en la cruz. Les predicó por medio de Noé. Como dice este versículo 20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. No está diciendo que Cristo fue a predicarle a los encarcelados luego que Él murió. No, está hablando de que antes, ya en los tiempos de Noé, había sido predicado. Por 120 años Noé había predicado la palabra de Dios. Salvó a su familia, pero a nadie más. Fue el Espíritu de Cristo el que predicó a través de Noé en su tiempo. En los días de Cristo, aquellos que rechazaron el mensaje de Noé se encontraban en una prisión. Y aquí la idea es que la muerte de Cristo no significó nada para ellos, así como no significa nada hoy para muchas personas que como consecuencia también se tendrán que enfrentar con el juicio. Gloria al nombre del Señor. Y el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a Cristo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿a qué bautismo se refiere este versículo?
no es el bautismo por agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Este es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un verdadero bautismo y el bautismo por agua es un bautismo ritual. Ahora nosotros creemos que en el bautismo por agua y que el bautismo por inmersión es la forma apropiada de realizarlo. Sin embargo, lo importante aquí es ver que es el bautismo del Espíritu Santo el que nos introduce en el cuerpo de los creyentes, no el bautismo en el agua, porque de hecho muchas personas, como dice siempre nuestro pastor, se dan un baño nada más. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo, sencillamente no nacieron del agua, que es la palabra, y del Espíritu, y está refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice además el versículo 21, no quitando la suciedad del cuerpo, ¿sí? No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que no es simplemente por agua, porque ello no quita las impurezas del cuerpo. Y añadió el apóstol, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. Es decir, una fe en la resurrección de Jesucristo que trajo la acción del Espíritu Santo a su vida y lo regeneró. Gloria al Señor, qué bueno. ¿Sí? En el versículo 22 dice así: ¿quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades? Este versículo está hablando sobre el Señor Jesucristo, y nosotros somos pecadores aquí en la tierra, pero podemos acudir a Él, recibirle y de esta manera unirnos a la gran multitud de los redimidos. Somos bautizados por el Espíritu Santo, introducidos así en el cuerpo de Cristo, porque Él fue resucitado de los muertos y está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Algo muy importante para destacar: verdaderamente el bautismo en el Espíritu Santo es lo prioritario. El bautismo en agua también es un mandamiento, es una demostración pública, un testimonio público de que antes ha cambiado mi vida. En mi caso particular, recibí el bautismo del Espíritu Santo antes de las aguas bautismales, en mi caso particular. Y en medio de una inundación que iba caminando por la calle, me llegaba el agua a la cintura. Iba cantando coritos, yo me iba al trabajo, ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas en medio de la calle allí. Tremendo fue ese momento, y luego de eso yo me bauticé ya, ¿sí? Pero bueno, esa fue mi experiencia personal, tremendo es eso. Y doy la gloria al Señor por su palabra, por esta tarde, por todo lo que hemos podido compartir. Y vamos a tomarnos un momento de oración. Ya estamos casi culminando este programa. Gloria al nombre del Señor, así que oramos. Padre, gracias por esta palabra compartida, por todo lo que hemos podido ver en este día, en este capítulo 3 de esta primera epístola del apóstol Pedro. Señor, que podamos retener tu palabra, que sea útil en el momento justo, preciso, que todos los días tú nos hablas y tienes una porción especial para cada situación, una porción específica para cada circunstancia que atravesamos en la vida, Señor. Tienes la palabra justa y adecuada para nosotros, Señor. Gracias por todo lo compartido, Dios mío, por los que estuvieron escuchando, acompañando, han estado orando. Y en el nombre de Jesús especialmente pedimos en esta tarde por la fortaleza espiritual para nuestra hermana Nora Beltrán, que sea consolado su corazón, Padre, que reciba fuerzas, Dios mío, oh Rey amado, que sea fortalecida en esta tarde, sea levantada, Señor Dios mío, tócala, Señor, bendice su hogar, su familia, a sus hijos, Padre, comienza a tocar y a libertar de toda opresión, de toda angustia. Señor amado, gracias por los que estuvieron escuchando a través del Facebook, gracias, Señor, también por la vida de Lorena Rojas, Padre, bendice, Señor,
a cada hermano que ha estado escuchando, acompañando, bendiciendo, Señor, Dios mío, cada congregación, cada pastor que está en la sintonía, Dios mío, cada hermano, cada siervo tuyo, Padre amado, en el nombre de Jesús, bendice el programa El Sembrador, Señor, con nuestra hermana Alejandra Jaime, Padre, bendice su vida, bendice el programa, Señor, bendice a los oyentes de cada programador, Señor, en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre. Gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por todo lo recibido. Gracias por mi hermano Johnny, Señor, por su hogar, su familia. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, en esta tarde. Oramos por los que están pasando momentos difíciles de salud, por los que están en tratamientos prolongados, Señor, en su salud. En el nombre de Jesús, fortalece, trae sanidad, trae liberación y restauración en las vidas, en los hogares y en las familias. En el nombre poderoso y victorioso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su presencia. Y quería invitarlos para mañana a las 20 horas en el Ministerio del Incomparable, allí en el barrio 22 de enero, en la calle Los Jazmines, 565, a 3 cuadras de Avenida Cristianía. Estará compartiendo con nosotros la iglesia Asamblea Cristiana de Ramos Mejía, ¿sí? Con el pastor Emanuel Panetta, y los hermanos van a venir a compartir la alabanza y la palabra de Dios. Mañana a 20 horas esperamos a nuestros hermanos allí en el Ministerio del Incomparable. El domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, donde están los niños, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Hay 2 turnos para poder concurrir, así que pueden llevar a sus niños, allí van a estar desayunando y compartiendo la palabra de Dios también. Gracias a Dios por todo, y anunciarles que a partir del 3 de agosto, lunes 3 de agosto, volvemos a la vigilia en vivo, nuevamente acá a través de La Predicadora. Así que bendiciones para todos, y nos retiramos con un pedacito de algún tema en estos minutos que nos quedan, y gracias, hermano Johnny. Bendiciones. Desde el vientre tus ojos me ven, desde esa inocencia me verás caer. 94.1 FM. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Soy ese soldado de papel que subió a la torre de Babel. Mi mentalidad, mi mortalidad, no alcanzó a entender ese poder. Eres más que un
Muchas gracias. 94.1 FM. Inicio de espacio publicitario.